Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para ver los ejercicios de la semana número 11 que viene a ser cinética y equilibrio químico. Muy bien jóvenes, hemos terminado con la parte teórica, pasemos a los ejercicios y espero que sirva como retroalimentación para que puedan afianzar sus conocimientos. La cinética química se dedica al estudio de la velocidad de las reacciones químicas, de los factores que la afectan y de los mecanismos a través de los cuales ocurren. Al respecto, determina la secuencia correcta de verdadero y falso según corresponda. 1. La velocidad de reacción se define como el cambio de concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo. Claro que sí, la velocidad de reacción se define como la variación de concentración con respecto al tiempo, considerando que puede ser la concentración de reactantes o la concentración de productos, con la única diferencia que aquí es menos la variación de concentración de reactantes con respecto al tiempo y con respecto a los productos, la variación de productos con respecto a los reactantes. El tiempo. Entonces, eso es correcto. El aumento de temperatura de la reacción influye en su velocidad por la disminución de los choques efectivos. Si aumenta la temperatura, la velocidad, o en todo caso, la velocidad de la partícula aumenta. Si aumenta la velocidad de la partícula, entonces la velocidad, o en todo caso los choques, son mayores. Y esto aumenta la cantidad de choques efectivos. Falso. La etapa elemental más rápida de un mecanismo de reacción es la que determina la velocidad global de reacción. ¿La más rápida? No es la más rápida. Es la más lenta. Falso. Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. Problema 2. El perfil de energía de una reacción describe cómo cambia la energía de la reacción a medida de que ésta avanza. A continuación se muestra el perfil de energía para la siguiente reacción. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. A ver, veamos. Aquí tenemos dos cosas que calcular. Debemos de saber cuánto vale la energía de activación y cuánto vale el delta de H. Para hallar la energía de activación, lo único que hacemos es restamos 381.3 menos 172.3. Esto sería 209 kilojoules. Y el delta de H vendría a ser 172.3 menos 33.2. Sería menos 139,1 kilojoules. A ver, ¿cuáles las preguntas? La reacción absorbe 139,1 kilojoules de energía. Acuérdense que es una reacción exotérmica, porque el delta de H es negativo. Entonces, ¿la reacción absorbe? No. Libera. Falso. La energía de activación tiene un valor de 209 kilojoules. Correcto. Acá está, ya lo hemos hallado. El complejo activado posee una energía de 381,3. Correcto. Eso está acá. Entonces, la respuesta es falso, verdadero, verdadero. Problema 3. ¿Qué nos dice? La rapidez promedio de una reacción se puede medir a partir del cambio de concentración de algún reactivo o producto en el tiempo. Al respecto, para la reacción que se muestra, en cierto tiempo se observa que el NO se forma a una rapidez de 0,072 molar por segundo. Entonces yo tengo que la velocidad del NO2 es igual a 0,072 mol por segundo. Determine la velocidad del consumo del N2O5 en ese mismo tiempo. Bueno, tengo la reacción N2O5 en forma de gas, me da NO2 en forma de gas más O2 en forma de gas. Balanceando sería 2, 4 y se acabó el problema. De tal manera que para poder igualar las velocidades, yo sé que un medio de la velocidad del N2O5 es igual a un cuarto de la velocidad del NO2 y eso es igual a 1 sobre 1 velocidad del O2. Yo quiero hallar esto de acá. Entonces yo sé que la velocidad del N2O5 es igual a un medio de la velocidad del NO2. Entonces de aquí la velocidad del N2O5 sería 0,036 molar por segundo.
ya tengo esta velocidad. Y de la reacción en ese tiempo, ya. Entonces de la reacción, yo sé que la velocidad de reacción es igual a 1/2 de la velocidad del N2O5, igual a 1/4 de la velocidad del NO2, igual a la velocidad del O2. Entonces, la velocidad del O2 sería, la velocidad de reacción sería 1/2 de 0,036, 0,018 molar por segundo. Entonces la respuesta sería la A. Problema 4. Comprender y controlar la rapidez de las reacciones resulta muy importante en diversos procesos industriales. Por ejemplo, en la producción de cloruro de calcio, el cual se utiliza como aditivo de alimentos. Este se obtiene mediante la siguiente reacción. Al respecto, determine qué cambios aumentan la rapidez de esta reacción. Al usar trozos más grandes de carbonato de calcio, acuérdense que la superficie de contacto influye. Mientras más finamente dividido, a mayor área, mayor velocidad de reacción. Si aumento, no. Aumentar la temperatura del proceso, siempre. Si tú aumentas la temperatura, entonces la velocidad de reacción también aumenta. Aumentar la concentración de ácido clorhídrico, correcto. Si tú aumentas la concentración de los reactantes, entonces la velocidad de reacción también aumenta. Entonces la respuesta sería 2 y 3. Problema 5. ¿Qué te dice? Las reacciones complejas son aquellas que se llevan a cabo en varias etapas. Si la reacción entre el NO2 y el CO es compleja, su mecanismo de reacción se muestra a continuación. Entonces, yo tengo NO2 más NO2 me da N2O4. N2O4 más CO me da CO2 más NO más NO2. Ya, entonces de aquí podemos decir que la reacción global sería NO2 más CO me da CO2 más NO. Me dicen, esta es lenta y esta es rápida. Entonces la ley de velocidad de reacción será NO2 al cuadrado. La especie intermedia, como sabemos, es la especie que se origina en una reacción y se destruye en otra. Entonces es el N2O4. ¿Qué nos pregunta? La ecuación global es correcto. La ley de velocidad es falso, porque hemos determinado que la ley de velocidad solo depende de la etapa lenta y de los reactantes de la etapa lenta. Falso. El intermediario es el NO y el orden de reacción es 2. El intermediario es el N2O4. El orden de reacción sí es 2, pero es falso de todas maneras. Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. La respuesta será la D. El equilibrio químico es un estado dinámico en el que las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Con respecto al equilibrio, determina la secuencia de verdadero y falso. 1. Las velocidades de reacción directa e inversa son constantes. Eso es correcto. No cambia. Para el equilibrio, la velocidad de reacción directa tiene que ser igual a la velocidad de reacción inversa. Es homogéneo cuando las sustancias se encuentran en una misma fase. Correcto. Dice, para la reacción CaCO3, la reacción debería ser CaCO3 sólido que pasa a CaO más CO2. Y como este es sólido y gas, la constante Kp solo depende de la presión parcial del CO2. Y eso sería correcto. Acá había un error, esto no tiene que estar aquí. Entonces esto es verdadero. Dice, la constante de equilibrio para una reacción es importante puesto que nos da a conocer el grado de transformación de reactivos en productos. Considere la reacción reversible del dióxido de azufre con oxígeno para formar dióxido de azufre a 1000 Kelvin. Tengo SO2 en forma de gas más O2 en forma de gas. Tengo SO3 en forma de gas. Para lo cual, lo primero que siempre tengo que hacer es balancear 2 y 2. De tal manera que Kc vendría a ser la concentración del SO3 al cuadrado por la concentración del SO2 al cuadrado por la concentración del O2. Y aquí me dicen, tengo 0,7 al cuadrado entre
0,05 al cuadrado por 0,7. Eso sería 280 molar a la menos 1. Entonces la respuesta sería la B. 8. El proceso Oswald se utiliza para la síntesis industrial del ácido nítrico. Una de sus primeras etapas consiste en la reacción del óxido nítrico con el oxígeno para formar dióxido de nitrógeno según la reacción. Si Kc para la reacción es, determina el valor de Kp en atmósferas a la menos 1 a esa temperatura. Muy bien, yo sé que Kp es igual a Kc por RT delta de N. Yo sé que delta de N es igual al número de productos menos el número de moles de reactantes, siempre y cuando sean gases. Como todos son gases, yo tengo productos 2, reactantes 3, menos 1. Entonces, Kp es igual a 1 por 10 a la menos 1 molar a la menos 1 por 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 1000 Kelvin. Todo esto a la menos 1. Entonces la respuesta sería 1,2 por 10 a la menos 2. Y la respuesta sería casa. El equilibrio químico desempeña un rol importante en la operación de plantas químicas, donde los fabricantes desean optimizar la cantidad de producto. Esto puede hacerse mediante el ajuste de las condiciones de reacción. Para la siguiente reacción, me dice, determine cuáles las siguientes acciones incrementan la producción de NH3. Según esto, yo sé que N2 en forma de gas más 3H2 en forma de gas me genera 2NH3 en forma de gas. Delta de H menos 92 kJ por mol. ¿Qué significa esto? Que el calor está en los productos, porque es una reacción exotérmica. Si disminuyo la cantidad de N2, entonces si disminuyo los reactantes, me voy a los reactantes. Si aumento el volumen del reactor, voy a buscar mayor número de moles de gas. Aquí tengo 4 moles y aquí tengo 2 moles. Entonces me voy a los reactantes. Disminuir la presión en un sistema gaseoso donde la temperatura es constante y disminuye la presión, entonces se aumenta el volumen. Por lo tanto, lo mismo que el anterior, me voy a los reactantes. Si disminuye la temperatura del sistema, estoy quitando productos, entonces me voy a donde están los productos. Por eso esa es la respuesta. Claves de ejercicios propuestos. 1 es la B. 2 la A. 3 la B. 4 la D. Y la 5 la A. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de este tema. Espero les haya servido. Sigan estudiando como siempre y duro con la pre. Vamos.